Perfecto. Bueno, entonces damos comienzo a esta charla que vamos a hablar de lo que es la ciberseguridad industrial y esta convergencia de los mundos IT-OT. Ya dijo Django que estuvieron viendo algo de esto. La idea es profundizarlo un poco e ir hacia una normativa de ciberseguridad industrial. Aquí les dejo, bueno, ya leído mi trayectoria, Django, tienen en el PDF que van a recibir distintos links, como pueden ver aquí, mi LinkedIn, el QR, mi certificación de experto en la ISA, como les ha mencionado, y sin perder más tiempo, vamos directamente a la agenda que he preparado para el día de hoy. Vamos a estar viendo estos cuatro grandes puntos. Primero, hablar de la convergencia IT-OT, para que todos nos pongamos en foco qué entendemos con esto. La triada de la ciberseguridad enfocada en los mundos IT y OT. Ataques a plantas industriales, por qué nace o cómo la ciberseguridad industrial. Y finalmente nos vamos a meter en lo que llamamos el ciclo de vida de la ciberseguridad industrial, que es el que presenta la norma IEC 62443, que es la norma internacional que hoy en día todo el mundo está adoptando como troncal para empresas industriales. Django maneja las preguntas que me quieran hacer o las guardamos para el final de la charla. Eh, Voy a pasar algunas partes rápidos por cuestiones de tiempo, pero quería que igual les llegue el material a ustedes para que puedan avanzar y profundizar lo que deseen. Así que vamos a empezar con la convergencia. Para esto vamos a arrancar en lo que es la industria 1.0 hasta la de hoy, la industria 4.0, recorriendo lo que son las revoluciones industriales. Vemos aquí que la primera revolución industrial se nos dio aproximadamente a fines del siglo XVIII, en 1784. Esto fue con la parte de producción mecánica, la energía a vapor. La segunda revolución industrial, fíjense que viene 100 años después, en 1870, a fines del siglo XIX. Está basada en la producción en masa, en la parte de lo que es el uso de la energía eléctrica y la cinta transportadora. Otra vez, 100 años después, en 1969, siglo XX, tenemos la tercera revolución industrial impulsada por lo que es la producción automatizada. Esto es con la aparición del primer controlador lógico programable o conocido como PLC en el mundo industrial, en el mundo OT, que luego vamos a ver más en detalle de qué se trata. Finalmente llegamos a la cuarta revolución industrial, que podemos decir que es la que estamos viviendo, esta de los sistemas físicos cibernéticos, del Internet industrial de las cosas. Fijémonos ahora entre lo que es la tercera y cuarta revolución industrial. Dijimos que en 1969, a principio de los 70, aparece el primer PLC y es el hito que nos da la aparición de la automatización. Luego nos vienen otros dispositivos como el DSS, el SCADA, que son dispositivos típicos del mundo OT, de la automatización, que repito, ahora vamos a ver más en detalle de qué se trata. Y fíjense que hoy tomé como hito la presentación del concepto de la industria 4.0 o el Internet industrial de las cosas en la feria de Hannover en el año 2013. Pero fíjense que de la tercera a la cuarta revolución industrial ya no pasaron 100 años, sino solamente 40. Y a mi entender estamos en la puerta de la industria 5.0 con el tema de la inteligencia artificial y toda la potencialización de la Internet de las cosas. Por lo tanto, fíjense como que cada vez es más exponencial el avance de esta tecnología. Concentrándonos ahora en Haití y en OT, desde el año 70, 69, cuando aparece el primer PLC, tenemos una convergencia que llega a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, más exactamente
y luego vamos a ver por qué, en la primera década del siglo XXI, esta convergencia de los mundos IT y OT, IT desde el mainframe, aparece en los 90 la Internet comercial, las redes LAN, empieza el concepto de redes, mientras que la parte de automatización venía con PLC, SCADA, protocolos muy propios, pero ya después, en el inicio del siglo XXI, esta convergencia ya es un hecho. Vamos a definir qué entendemos rápidamente por tecnología IT, tecnología de la información. Aquí se utilizan computadoras, equipos de telecomunicaciones que hacen al uso del almacenamiento, recuperación, transporte y a manipular datos e información. En el mundo OT lo que vemos es que OT abarca instrumentación de campo, sensores, actuadores, sistemas HMI, SCADA, DSS, PLC, todas palabras que nos resultan muy poco, muy poco comunes para los que venimos del mundo de IT, fabricantes como General Electric, Rockwell, Siemens. Bien, la tecnología de la operación es mayoritariamente de sistemas de control y supervisión de procesos industriales. Aquí hablamos en general, industrias del petróleo, manufactura, metalurgia, gas, de la parte minera, de lo que puedan imaginar que hay sistemas industriales de por medio. Así tenemos el mundo de IT y OT en esta convergencia, pero también con sus características particulares. El mundo de IT almacena, procesa y entrega información, es transaccional, está basado en eventos, funciona al 100% en la virtualidad y en el ciberespacio, actualiza y renueva tecnología en forma muy frecuente, cada vez más frecuente, en lo que hace a software, a servidores. La tecnología OT controla y opera procesos industriales, opera en tiempo real, sin interrupciones, son procesos industriales, interactúa con el entorno físico, interactúa con las personas y con el medio ambiente principalmente, y sus tecnologías son de larga duración, baja obsolescencia, pueden llegar a tener, y aunque no lo crean, equipamientos con Windows XP en el día de hoy, y funcionando y bien. Así que tenemos acá el primer, el primer resumen de lo que es IT, de lo que es OT y de sus similitudes y diferencias que después vamos a ver desde el punto de vista de la ciberseguridad. Dijimos entonces que la convergencia está basada en la IT, en OT, que los IACs, como lo van a ver, una sigla muy conocida que viene de su sigla en inglés, de lo que son sistemas de control y automatización industriales, son en tiempo real, son continuos y impactan en el mundo físico. Estas son las cosas que tienen que recordar. Impacta en poder causar muerte o enfermedades, en afectar severamente al medio ambiente, interrumpir servicios industriales, daños físicos en la planta y hasta pérdida de secretos. Esta es la definición que tenemos de UBIAC, que no solo incluye al hardware, al software como lo hace IT, sino que incluye a las personas, a las políticas y los procedimientos involucrados en esta tecnología. Recordemos entonces que la ciberseguridad en sistemas industriales consiste en prevenir ataques, intencionales o no, y que no interfieran en la operación normal de una planta industrial, cualquiera fuera los productos que realiza. Aquí tenemos una diferencia entre fabricantes de IT y OT. Los que estén familiarizados en el mundo IT reconocerán rápidamente lo de la izquierda y no tanto los de la derecha, donde vemos marcas muy propias de sistemas industriales, de esos PLC, de esos HMI, RTU, SCADA, palabras que no son comunes del otro lado, pero sí lo son del lado OT y de este lado de los vendors, de los fabricantes. El mundo OT trabaja principalmente
con una arquitectura que se denomina el modelo de Purdue. El modelo de Purdue tiene estos 5 niveles, que aquí se los dejo descritos, donde en el primer nivel, el más bajo de todo, tenemos los sensores y actuadores, que son los que toman una temperatura, los que realizan un cambio, el actuador, para que el sensor logre obtener el valor que se está buscando. Luego la parte de control y supervisión en la capa 1 y 2. Finalmente la capa 3, que es la capa de manufactura, y la capa 4, que es propia de tecnología de la información, la parte corporativa, todo lo que nombramos como IT. Yo aquí les voy a dejar como pueden ver, ahí creo que se ve que hay un link en este lugar para que ustedes descarguen una guía de bolsillo gratuita que realizó el Centro de Ciberseguridad Industrial, y allí van a poder tener más detalle de esta pirámide, de este modelo de Purdue que define al mundo OT. Cuando reciban el PDF que les dejo, fíjense que en muchas de los slides van a tener links para poder acceder a información adicional. Siguiendo así esta guía de bolsillo que van a poder bajar, van a tener las principales vulnerabilidades que pueden tener para cada una de estas capas, con lo cual es una interesante lista a la que pueden acceder y comparar las vulnerabilidades principales de este mundo OT. El modelo de Purdue también así lo podemos definir según la IEC 62443, que al final de la charla de hoy vamos a ver un poco más en detalle. Aquí les dejo también esta imagen para que puedan tener, por la segmentación de capas que les mencioné, con la parte de instrumentación de sensores y actuadores, la red de control, supervisión y operación, una zona que es la que llamamos desmilitarizada y une a los servicios comunes de la parte de IT-OT, y luego por encima todo lo que es la parte de IT, la parte de tecnologías de la información. Esta convergencia tenemos entonces, para ir resumiendo, dos mundos de tecnologías diferentes, uno que vive en el mundo virtual, otra que vive en el mundo real, en el mundo físico, y que trabaja en tiempo real. Los entornos de los sistemas de control siempre fueron considerados cajas negras, como que desde el punto de vista de IT, de sistemas, no se sabía qué pasaba ahí adentro. A principios de la década pasada, estoy hablando del 2010, se inició ese proceso de conexión, de convergencia real entre las redes, y se necesitan los datos en tiempo real, desde la producción industrial hacia la parte de informática, para la toma de decisión. Así se fueron uniendo y unificando las redes de control con la red corporativa, tal como les venía mencionando. Uno de los grandes temas de diferencias, y que ahora lo vamos a ver más en detalle, entre el mundo IT y OT, es la implementación de parches. En el mundo IT, la parte de sistemas operativos, la parte de aplicaciones, cuando hacemos updates o upgrades, podemos determinar una ventana, especialmente los fines de semana, para llevar a cabo la misma, y sin embargo no tenemos que pedir mucho permiso. Eso en el mundo OT está totalmente prohibido, y en muchos casos hay que esperar una parada de planta y no se puede disponer libremente de cuándo hacer una parada de la parte industrial para aplicar un upgrade o un update. Muchos de los mecanismos de los sistemas de control industrial, esta sigla que ven aquí es de sistemas de control industrial, recuerden que los IACs son sistemas de control industrial y automatización, vienen con mecanismos pobres, no traen criptografía, en muchos casos no manejan muchos roles y muchos perfiles diferentes. La mayoría de las implementaciones deja su password por defecto, y obviamente los ingenieros que trabajan en un mundo y otro vienen de mundos distintos. Los ingenieros que vienen del mundo OT
no conocen mucho de ciberseguridad, a diferencia de los ingenieros que vienen del mundo IT, porque recuerden que Haití se conectó a Internet en los años 90, mientras que OT empezó a conocer eso después de la primera década del siglo XXI. Esos más de 20 años de diferencia hacen a la madurez de cada uno de ellos. Entonces, vamos a seguir con la agenda que teníamos prevista y analicemos ahora los mundos desde el punto de vista de la ciberseguridad. Para ello, analicemos lo que llamamos la triada de ciberseguridad. En Haití tenemos la triada de ciberseguridad con este orden de importancia. Arriba, en la cumbre, la confidencialidad es lo que más cuidamos, que cada información, cada objeto, cada archivo sea accedido por quien debe hacerlo y quien tiene permiso de ver eso. La integridad, que la información, el archivo o lo que estamos accediendo no pierda su integridad en el transporte ni en el almacenamiento, o sea que lo que estamos viendo es lo que nos mandó el remitente sin ningún tipo de cambio o el que lo dejó grabado de donde yo lo estoy obteniendo. Y finalmente la disponibilidad, que lo podamos acceder en el momento que querramos, a demanda. En este orden es cómo se trabaja en Haití. Lo primero es la confidencialidad, luego la integridad y después la disponibilidad. No es tan grave si no podemos acceder a algo por un par de horas y podemos estar en contingencia como lo es cuidar la confidencialidad y la integridad. Entonces, aquí lo tenemos de menor a mayor importancia. Vamos a ver qué sucede en el mundo OT. En el mundo OT, esta pirámide se da vuelta por completo, se invierte donde la confidencialidad y la integridad del dato ya no es tan importante por lo que se maneja en los sistemas industriales, pero sí lo es la disponibilidad. Por eso recién les comentaba que no se puede parar la planta para cambiar un parche, para poner un update o un upgrade. La planta no puede ser frenada por este tipo de cosas y tiene un manejo estructurado en las paradas de plantas y planificados. En muchos casos, a lo sumo, es una o dos veces por año y es ahí donde debemos realizar cambios de ciberseguridad que sean necesarios y en los cuales debemos apagar o debemos hacer una parada de los equipamientos, ya sea de hardware o de software. Esta es la principal diferencia entre estos mundos. Nosotros, al cuidar la ciberseguridad y proteger al mundo T, sobre todas las cosas tenemos que ver que no afecte la disponibilidad. ¿De qué viene esto? De que el mundo T es muy maduro en el tema de la seguridad física. En español no tenemos dos palabras que nos lo diferencien como en el inglés. En inglés podemos hablar de security y de safety. Nosotros al safety en inglés lo denominamos la seguridad física en español. Y eso es lo que el mundo OT conoce desde hace muchísimas décadas, porque el mundo industrial siempre tuvo impacto sobre las personas y sobre el mundo físico, sobre el medio ambiente. Entonces, las plantas industriales ya tienen protecciones especiales para el manejo de su funcionamiento, cuidando a las personas y al medio ambiente. Por eso, si bien antes les dije que el mundo OT no estaba tan maduro en ciberseguridad, sí lo está en la seguridad física. Y por eso es muy importante que respetemos esto al cuidar o al adicionar los controles de ciberseguridad en el mundo OT. La ciberseguridad en sistemas industriales consiste en prevenir ataques, intencionales o no, que no interfieran en la adecuada operación de la planta y de sus procesos.
Recuerden esta frase porque al final, cuando veamos el ciclo de vida, va a ser muy importante el recordar este concepto. Asimismo, el tema de inventarios es fundamental porque no podemos proteger lo que no sabemos que tenemos. Por lo tanto, el control de los ciberactivos es fundamental para poder empezar a armar una estructura de ciberseguridad industrial en el mundo OT. OT y safety, recuérdenlo como que protegen a las personas del daño que los activos le pueden hacer, mientras que IT protege a los activos del daño de que las personas pueden hacerle a esos ciberactivos, a ese hardware, a ese software. Esa es la inversa. IT se centra en proteger la información y quienes la guardan, hardware y software. OT se concentra en proteger a las personas y al medio ambiente de el daño que pueden hacerles los sistemas. Rápidamente vamos a ver otras diferencias entre el mundo IT, el mundo T o el mundo de los IACs, de los sistemas de control de automatización industriales. Los IACs trabajan en tiempo real, mucho más que los sistemas de IT. Los sistemas de IT, salvo el que es el sistema referido a la bolsa de comercio, a la cotización de bolsa de comercio, no vamos a encontrar otros sistemas de información que trabajen en tiempo real. La gestión de cambios, lo acabo de decir, en IT es mucho más sencillo programar una ventana, un cambio de release, un cambio de versión. En OT debemos esperar una parada de planta porque la operación es continua, las fallas no son aceptables y recuerden, la disponibilidad y la continuidad de la operación es lo fundamental. En las aplicaciones, lo mismo, el tema de antivirus, el tema de anti-malware debe ser homologado por los vendors de la parte industrial, como antes nombramos un Siemens, un General Electric o un Schneider. Esto es muy importante, ya que si no perdemos la garantía de todo ese funcionamiento. La gestión del riesgo lo vamos a ver en la última parte de la agenda, es fundamental porque Haití los ciberriesgos los entiende parado en el incidente, en amenazas y vulnerabilidades, mientras que OT lo entiende parado en las consecuencias que pueda causar y no en el incidente. Y lo vamos a ver al final de hoy de la agenda, esto en mayor detalle. Finalmente, las arquitecturas son distintas. Nosotros en Haití tenemos todo en un data center o en la nube, que termina siendo un data center físico, en servidores, y en la periferia tenemos las terminales, los usuarios, los endpoints, como estamos nosotros ahora. Todos ustedes que están viendo esta charla y yo mismo, estamos en la periferia y nos estamos conectando a un servidor central para todos poder compartir esta charla. Mientras que en el mundo OT tenemos todos los sistemas de control en la periferia y en el centro tenemos los usuarios y la sala de control. Pero lo importante que nosotros debemos proteger está en la periferia, ¿sí? Imaginen, por ejemplo, un campo con extracción de petróleo, donde todo está distribuido en grandes superficies de kilómetros cuadrados y la sala de control está en un edificio adentro de una sala de 20 metros cuadrados. Pero lo que nos interesa proteger más que la sala de control es la periferia, los sistemas que están ejecutando la extracción del petróleo, según el ejemplo que les acabo de dar. Bien, aquí les dejo algunas conclusiones respecto de lo que recién estábamos hablando, de estas diferencias entre el mundo IT y estas diferencias con el mundo OT, el verdadero desafío de las mismas, y que OT puede causar daño físico a las personas, al medio ambiente, a la planta industrial, mientras que IT lo único que puede dañar es el mundo virtual, la información. No digo que sea menos importante,
pero no hay daño físico. Esa es la diferencia. Les dejo aquí entonces las conclusiones de lo que acabamos de ver y grandes diferencias entre lo que hablábamos, ¿no? Haití parado en la confidencialidad sobre todas las cosas, OT en la disponibilidad. Les dejo también algunas guías que pueden bajar gratuitamente de internet de el NIST, la 800-82, es una guía de seguridad para todo lo que son los sistemas de control industrial. Aquí les dejo algunas diferencias más y rápidamente vamos a ver los principales ataques a plantas industriales y, como les decía, dónde está el inicio de esto que llamamos la ciberseguridad industrial. Está aquí en el 2010 con un gusano llamado Stuxnet, que existe mucha información acerca del mismo y ahora rápidamente les voy a contar cómo fue y de qué se trató el mismo, y también, aparte de algunos que hemos tenido en los últimos años y que han tenido mucha prensa, les voy a hablar de un caso de Black Energy que atacó a una planta industrial, perdón, a una planta eléctrica, produciendo todo un blackout en Ucrania. Entonces, aquí les dejo también, y como les dije antes, con diferentes links para que puedan consultar varios distintos ataques de los últimos años. Y vamos a lo que es Stuxnet. Stuxnet fue en una de las primeras versiones en el año 2019, luego se propagó en el año 2010 y este gusano, aquí les dejo esta información para que ustedes la vean luego más en detalle, lo que hizo fue explotar una vulnerabilidad conocida de Microsoft. Aquí les dejo el link a la página de Microsoft para que puedan verlo en detalle. Y explotando esta misma, desde el momento el paciente cero se introdujo en una planta de centrifugado de uranio en Irán, produciendo una infección, tomando control de lo que en ese momento era un PLC, el más famoso, el Siemens S7, marca y modelo específico traía este malware para atacarlo. Hubo mucha ingeniería, se sabe que este malware ingresó a través de un puerto USB inocentemente por alguien de mantenimiento que fue a la planta a hacer el mantenimiento cotidiano, introdujo el USB, con eso infectó a la red. A partir de allí el malware empezó a crecer, logró conectarse a Internet, hacer upgrades de sí mismos y luego sí logró comprometer a la red y controlar las centrifugadoras de uranio, haciendo un simple juego de elevar la cantidad de revoluciones por minuto de la misma, luego bajarlo y llevarlo a un nivel muy, muy bajo de revoluciones por minuto. Por lo tanto, en vez de estar trabajando en un lugar normal de revoluciones por minuto, las centrifugadoras, los operadores veían que se iba a un lugar muy alto de revoluciones y luego drásticamente bajaba a circular muy lento, con lo cual, no sabiendo lo que pasaba, no pudiendo controlarlo, optaron por sacar de producción a dichas centrifugadoras y mandarlas a mantenimiento. Lo que se produjo fue un ataque para que altere la producción de la planta. Podrían haber provocado un accidente mayúsculo con grandes consecuencias, pero se ve que no era la intención. Aquí les dejo un video que está publicado en YouTube para que vean, contado en primera persona por los que estaban dentro de la planta cuando ocurrió el ataque y el miedo que tenían porque sabían que en cualquier momento esa planta de uranio podía explotar y no tenían forma de salvarse quienes estaban adentro. Aquí les dejo algunos datos más de este ataque. Rápidamente paso al de 2015, el caso de estudio del hackeo
de la red de distribución eléctrica en Ucrania en diciembre del 2015. Esto también es muy interesante y le dejo también detalles de INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad de España, al cual pueden acceder y ver más en detalle cómo fue este ataque, que fíjense que si bien en 2015 alcanza el éxito, desde 2007 venía este virus Black Energy queriendo ingresar y haciendo ingeniería dentro de la misma. Uno de los puntos más salientes de este ataque es que utilizaron una técnica de distracción, de bloquear las líneas del call center llamando desde distintos puntos antes de empezar el ataque, cosa que cuando el ataque se concretara en forma real, los verdaderos llamados de que se habían quedado en varias ciudades sin luz no pudieran ingresar por estar saturado el centro de atención al cliente de lo que era los call centers. Y entonces así ganar una demora por parte de los atacantes. Aquí les dejo las lecciones aprendidas dentro de este ataque para que lo vean y lo analicen en profundidad. Aquí también las consecuencias de un potencial ataque que podemos tener, que como siempre les dije recién, el impacto a la seguridad nacional, el daño o muerte de empleados, a la salud de las personas, a las poblaciones cercanas, el daño ambiental, el blackout energético, son las principales consecuencias que un ciberataque puede tener en el mundo industrial. Recordemos que no es así en el mundo IT, en el mundo de la información. Luego les dejo también a ustedes para que puedan acceder y puedan revisar distintos tipos de incidente y de distintos tipos de impactos potenciales que se han dado a lo largo de estos últimos años, de estas casi 2 décadas o década y media que llevamos desde la aparición de Stuxnet. Bien, y los mitos de la ciberseguridad industrial que debemos romper es eso de que los sistemas industriales no están conectados a Internet. Sabemos que eso es mentira y mucho más aún después de la pandemia que hemos vivido en todo el planeta, que estamos detrás de un firewall, eso no alcanza, de que las tecnologías PLC, DCS, SCADA y demás, los hackers no las, los ciberdelincuentes no las entienden, eso también es mentira, que los sistemas de seguridad instrumentada van a prevenir cualquier cosa, eso es el safety que les mencionaba, y no están preparados para la ciberseguridad. Entonces, esos son los mitos que debemos ir rompiendo. Aquí les dejo algunas estadísticas de cómo se incrementó la vulnerabilidad en los últimos años y cuáles son los porcentajes que hemos tenido dentro de los ataques, y esto es la media que hoy tenemos también de 205 días han necesitado las empresas para identificar un ataque. Tengamos en cuenta que hoy en día existen dos tipos de empresas: las que han sido atacadas, lo saben y han hecho algo, aunque no siempre tengan éxito, y las que nunca se enteraron. Porque no existe empresa alguna que no haya sido atacada, porque hoy no están los ataques objetivos nada más. Hoy también. Hola Gerardo, ya estamos Sí, hola. ¿Qué Aquí he pasó? vuelto, he tenido un microcorte de luz. Por suerte ha sido de unos minutos nada más. Ya estoy de vuelta, así que si podemos continuar, pido disculpas. Por suerte se ha recuperado en minutos. Sí, muy afortunados. Perfecto, entonces voy a agregar nuevamente el escenario. Las personas están ahí a la expectativa, se quedaron con la palabra media, sí. Sí, De seguir perdón, escuchando lo perdón. que estaban Voy a mencionando. retomar desde donde dejamos. Se entiende, adelante. Bien, continuamos. Quería mostrarles
en base a lo que estábamos diciendo, en base a toda la parte de ataques, el tema de aquí podemos ver les voy a dejar también un informe del World Economic Forum respecto, que saca todos los años, respecto de cuál es la probabilidad de ocurrencia y de impacto de los grandes riesgos globales. Fíjense que lo importante, lo interesante aquí es ver que a partir del año 2017 los ciberataques están en el cuadrante superior. Esto significa el cuadrante superior, que ahora se los voy a marcar aquí. Este cuadrante es el que tiene mayor impacto y mayor probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, fíjense que a partir del 2017 los ciberataques ingresan a este cuadrante y, como decimos aquí, llegaron para quedarse, porque en 2018 no solo permanece en el cuadrante, sino que sube a nivel de impacto. Y en los años posteriores vemos que ya permanece y llegó para quedarse dentro de estos cuadrantes. Ni que hablar, en el año 2020, lo vemos reflejado en el informe del 21, lo que nos ha pasado con la pandemia en todo el planeta. Los ciberataques ya están alojados fuertemente entre los principales riesgos a tener en cuenta y se suma el tema de las caídas de infraestructuras de Haití, porque la pandemia demostró que el trabajo virtual, como estamos todos compartiendo esta charla, o el acceso remoto para la operación de diversas plataformas, era fundamental el contar con buenas infraestructuras. Entonces, si bien el impacto es alto, la probabilidad de ocurrencia es menor, pero figura ya dentro de los grandes riesgos. Como les dije, aquí les voy a dejar los informes del 2022 y 2023 que lo pueden acceder con los links directos que les dejo aquí. Vamos a ver si recuperamos un poco el tiempo perdido y vamos a ir entonces directamente a el punto que quería llegar, el ciclo de vida de la ciberseguridad industrial. Todo lo que vimos en los puntos anteriores no hace más que ver la necesidad de contar con una normativa internacional dentro de la cual nos podamos basar para hacer las cosas bien, para tener las mejores prácticas, los mejores controles, tanto como en Haití conocemos la ISO 27000 o el framework del NIST. Entonces, aquí vemos lo que es la 62443. En el mundo Haití y en el mundo OT, si lo dividimos por el modelo de Purdue que les comenté al principio, vemos que en la parte de Haití tenemos, como les mencionaba, las normas 27000 de la ISO, la 31000. En la parte intermedia les mencioné el 800-82 como un documento público que emite también el NIST para la parte de ciberseguridad industrial. Y finalmente, normas muy específicas de la parte de seguridad funcional o ese safety que les mencioné, como ser la parte de la IEC 61508 y 511. Entonces, esta parte del medio, que es la convergencia de los mundos IT y OT, la viene a ocupar la ISA e ISA Secure. ¿Con qué? Con la normativa 62443, que sale del ecosistema que componen la ISA con la IEC. Aquí les dejo la división, que ahora se las voy a explicar más en detalle. Este ecosistema está conformado por la ISA, por la IEC y por la misma ISO que aplica la parte 27000 a esta norma, y así conforman la 62443 con el comité de la ISA 99. Por eso a esta norma la van a escuchar como ISA 99 o como IEC 62443. La estructura de la misma es la que ven aquí en estos 13 documentos que hoy están vigentes, algunos en revisión,
como pueden ser los que tienen un documento con la lupa, algunos están terminándose de escribir, como los que tienen el lapicito, y algunos son todavía una idea que no se ha volcado del todo al papel, como los que tienen la lamparita encendida. Es muy importante de esta norma destacar tres documentos que son los que les voy a mostrar hoy. El primero es el de terminología, concepto y glosario y modelos, donde se definen mucho de lo que vimos hasta ahora, las 6 diferencias entre el mundo IT y OT, por ejemplo, el glosario de términos. Otro es el documento 2.1, donde se define el programa de la ciberseguridad industrial, que como lo vemos aquí está dividido en tres grandes bloques, tres grandes categorías compuestas por elementos cada una, por grupos de elementos, la del medio, y por otros elementos, la final. Estas, como ven, tienen un ciclo que nos indican las flechas naranjas, desde el análisis de riesgo, alcanzar el riesgo a través de distintas prácticas y mejores prácticas y controles, luego revisar, mejorar, hacer un compliance de la misma, y con esto tener un círculo virtuoso de mejora. Aquí les dejo un poco el zoom de estas tres partes del programa que explica la norma en detalle y que está basado en el ciclo de vida de un proyecto industrial, tal como lo marca el PMI para los proyectos industriales, para los proyectos de ingeniería a nivel industrial. Volviendo a nuestra estructura de la norma, y ahora sí vamos a ir cerrando la presentación de hoy con este documento que es el que nos marca el ciclo de vida de la ciberseguridad industrial, que está dividido en tres fases: una fase de evaluación, una fase de implementación y diseño y una fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento, recuerden que nos puede durar décadas porque tiene baja obsolescencia los sistemas industriales. Aquí lo que quiero es definir riesgo como lo define la norma. La norma define riesgo como la función de amenaza por vulnerabilidad, por impacto o consecuencia. Amenaza es la circunstancia o evento que potencialmente puede causar daño. Vulnerabilidad, la debilidad que es explotada por esa amenaza para causar un daño. Finalmente, el impacto es la cantidad de daño que tenemos causado por el éxito de esa amenaza en explotar la vulnerabilidad. Básicamente debemos recordar que vulnerabilidad no es riesgo, son dos cosas distintas. La vulnerabilidad se asocia con nuestras debilidades que puede explotar una amenaza para producir una consecuencia o un impacto. Volvemos a la fórmula que les acabo de decir. Aquí es importante destacar que la amenaza es mitigar en base a estadísticas, que conocemos cuánto fueron de dañinas las amenazas. La vulnerabilidad es mitigar en base a la severidad de esa debilidad, como vimos en el caso de Stuxnet con la de Microsoft que mencionamos. Y el impacto o consecuencia es centrarnos en la potencialidad del daño que va a ocurrir. ¿Por qué les marco esto? Porque los dije al principio. Haití se centra en la amenaza y en la vulnerabilidad, porque no hay impacto, porque el impacto no hay o no existe sobre el mundo físico. Entonces, Haití se basa en el corto plazo, se basa en el incidente, en la probabilidad de ocurrencia de ese incidente, y ante todas las cosas evita que el incidente ocurra. Mientras que OT se para en la consecuencia, se para en el largo plazo y se para en evitar el impacto, evitar la consecuencia. En OT no nos interesa si tenemos un incidente, si tenemos un ransomware o si tenemos un virus o un malware en general dentro de la red, si el mismo no produce consecuencia alguna. Es como que podemos estar infectados, pero realmente no sufrimos daño con el mismo, ¿sí?
Ese es el gran punto a tener en cuenta entre IT y OT. El tema de que uno está basado en el incidente y otro en la consecuencia. Les dejo aquí, y no quiero abusar del tiempo, un poco el detalle de lo que es las 3 fases que tiene el ciclo de vida de ciberseguridad industrial, y en el cual hoy en día todas las empresas de distintas industrias están adoptando como la norma sobre la cual se están basando en sus mejores prácticas. Esto es la 62443 en su fase de assessment, de evaluación. Luego, en la de implementación, esta es la segunda fase, y sobre todo en ese documento de definir los requerimientos y especificaciones de la ciberseguridad, y finalmente del mantenimiento. Para cerrar entonces, la estrategia debe ser de ciberriesgos. La ciberseguridad es gestionar ciberriesgos basado en 3 grandes pilares: en ser proactivos, preventivos, en ser vigilantes, en monitorear la red la mayor cantidad de tiempo que se pueda y en todos sus segmentos, y sobre todo en ser resilientes, en tener la capacidad de rápidamente levantarnos cuando sufrimos un ataque, porque lo vamos a sufrir, y recordar el triángulo que hace a la ciberseguridad, aparte de la triada, que es el de procesos, personas y tecnología. Y en tecnología tenemos la convergencia de IT y OT. Asimismo, acá les dejo un link a un cuadernillo de análisis de riesgo que pueden bajar gratuitamente del Centro de Ciberseguridad Industrial para ver esta parte más en detalle. Y con esto voy cerrando en lo que hace a tener un marco de cumplimiento, un compliance en todo sentido, a nivel país, a nivel empresa, a nivel procesos. Y recordemos que la ciberseguridad es gestionar ciberriesgos, construir en forma sólida. El apoyo ejecutivo de la alta dirección es fundamental para tener éxito. Los planes de ciberseguridad deben ser bajados de arriba hacia abajo. La concientización y la formación del personal es fundamental para poder mitigar riesgos de forma efectiva, y por supuesto tener una clasificación de información y un cuidado de la misma que sea acorde para todo lo que venimos armando de esta gestión de ciberriesgos. Con esto le vuelvo a pedir disculpas por el retraso y por el imprevisto del corte de luz. Quedo a disposición si tienen alguna consulta, alguna pregunta, y después van a tener disponible el PDF de la presentación que acaban de ver. Muchas gracias a todos, y Django, quedo a disposición si hay alguna pregunta que te hayan realizado.